Buenas tardes, el día de hoy vamos a hablar sobre los impuestos, en especial sobre el impuesto de registro. Este impuesto es un pago que se genera por la inscripción de todos los documentos que contengan actos, declaraciones o decisiones jurídicas y que por normas legales tienen que ser inscritas ante las oficinas de registro de instrumentos públicos o las cámaras de comercio. El impuesto de registro es un gravamen creado por el Congreso de la República mediante la Ley 223 de 1995. El sujeto activo es el departamento donde se realizó el acta o contrato. El sujeto pasivo son los particulares contratantes o los particulares beneficiarios del documento, y todos los sujetos pasivos tienen que pagar este documento en partes iguales, salvo manifestación expresa de lo contrario. El hecho general está constituido por la inscripción de los actos, contratos y negociaciones jurídicas documentales en los cuales sean parte o beneficiarios los particulares y que con conformidad con las disposiciones legales deben ser inscritas en las oficinas de registro de instrumentos públicos o en las cámaras de comercio. En la base gravable está constituida por el valor incorporado en el documento que contenga el acto, documento, contrato o negocio jurídico. Las asambleas departamentales a iniciativas de los gobernadores fijarán las tarifas mediante unas clasificaciones. La primera de ellas son los actos, contratos o negociaciones jurídicas con cuantías sujetas a registro en las oficinas de registro de instrumentos públicos serán entre el 0,5 y el 1%. Y los actos, contratos o negociaciones jurídicas con cuantías sujetas a registro en cámaras de comercio serán entre el 0,3 y el 0,7%. Y por último, los actos, contratos o negocios jurídicos sin cuantías sujetos a registros en las oficinas de registro de instrumentos públicos o en las cámaras de comercio, tales como el nombramiento de representantes legales, supervisores fiscales, reformas estatutarias que no incluyan la cesión de derechos o el aumento de capital, y estos tienen un aumento de 2 a 4 salarios mínimos legales diarios vigentes. En cuanto a eventuales exclusiones y exenciones, una inscripción está exenta del pago siempre y cuando se informe sobre el registro, sobre el aumento del capital pagado, cuando se informe el aumento del capital asignado a una sucursal de sociedad extranjera, y por último cuando se trate de medidas u órdenes de autoridades competentes. Además, no generan el impuesto de registro de la inscripción, la cancelación de las inscripciones de aquellos actos o providencias judiciales y gubernamentales que por mandato legal deban ser remitidos por el funcionario competente para el registro. Igualmente no generan el registro los actos, contratos o negocios jurídicos que se realicen entre entidades públicas, y tampoco el 50% de los documentos que contengan negocios, actos jurídicos o la proporción de capital suscrito o capital social solamente de las entidades públicas, siempre y cuando concurran las entidades públicas y privadas y pues particulares. En cuanto a los ejemplos, nosotros pusimos dos, pero de cómo se aplica esta ley en otros países y su nombre. El primero es España, allí se llama Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Este tributo está regulado en el Real Decreto Legislativo primero de 1993, del 24 de septiembre, y el Real Decreto Legislativo 828 de 1995, del 29 de mayo. Y este reúne tres impuestos incompatibles con el IVA e incompatibles entre sí. El primero es impuesto sobre transmisiones patrimoniales onerosas, que incluye la transmisión de patrimonio siempre y cuando ambas partes resulten beneficiadas, y por eso son de títulos onerosos. En esto se incluye la compra y venta de un inmueble, de un carro o el arriendo de un apartamento. El segundo es el impuesto sobre actos jurídicos documentados, en el cual se graban todos los documentos notariales, ya sea en España o en el exterior, siempre y cuando tengan efecto dentro de España. Y por último está el impuesto sobre operaciones societarias, que grava la constitución, aumento y disminución del capital, la fusión, escisión y disolución de sociedades. En cuanto a Francia, el impuesto se conoce como impuesto de registro o TPF por sus siglas en francés. Este varía de acuerdo si la propiedad es nueva o vieja, mayor a 5 años. El impuesto de registro para propiedades viejas va a ser del 4,89%. Aquí también se incluye un 3,6% de un impuesto departamental y un 1,2% de un impuesto municipal. Además, estas mismas tarifas también se aplican a lotes para construcción y propiedades
comerciales, y si la propiedad es menor a 5 años o es nueva, el impuesto que se aplica por primera vez va a ser del 0,6% del precio excluyendo el IVA. Y bueno, eso es todo el impuesto de registro. Gracias por la atención.